Vamos ahora a darle la bienvenida acá al programa a Juan Antonio Blanco, historiador, analista político. Tenemos el placer de que nos acompañe y de poder conversar con él y escucharlo en la mañana de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Félix, un gusto estar contigo de nuevo. Igualmente, un placer el poder saludarte. Bueno, han pasado muchísimas cosas desde la última vez que tú y yo conversamos, ¿no? Sí. Comienzo por esto, en general, ¿cómo analizas la crisis en Cuba? Vemos estos números que se están dando el pueblo por debajo del nivel de pobreza, un 94%, pobreza extrema, además. Washington, por otra parte, como nunca, con un interés en promover un cambio, pero muchos consideran que eso está detenido de momento, que no se sabe cómo va a progresar. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, en cuanto a la primera parte de tu comentario, por supuesto, yo creo que esta es la peor crisis, voy a llamar ni siquiera humanitaria, existencial Mm, de la nación cubana desde 1898, desde la famosa crisis humanitaria que generó la guerra con los españoles y la reconcentración de Weyler en la isla. No se habían visto situaciones tan dramática en todos los niveles en el país desde aquella época y es una crisis terminal del sistema. O sea, el sistema ha dado muestras de que no puede reproducirse de una forma natural y crear un mínimo de estabilidad y prosperidad. Por lo tanto, ellos están obligados a sucumbir o a cambiar de forma radical el sistema que tienen en este momento allí. mm, En relación a la parte norteamericana, Estados Unidos, esta administración ha dado todos los pasos, a mi juicio, puede ser que se le ocurra alguno adicional, pero realmente ha dado todos los pasos en el terreno económico, diplomático, militar, para preparar, como dicen aquí, todas las opciones a fin de que el presidente sea el que finalmente, como ocurre en esta sociedad, sea el que tome la decisión final, decisiva, ujú. pero sabemos que hay una complejidad internacional que se ha fomentado con la guerra en Irán y eso es evidente, o sea, no hay que preguntarlo. Es evidente que eso distrae la atención del público, del presidente, del gobierno y en general hasta de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Eso no quiere decir que para Cuba falta ese despliegue, o sea, si fueran a utilizar en algún momento una fuerza militar para algún tipo de operación, no hace ni remotamente falta lo que está desplegado allá en el Oriente Medio, porque eso lo ponen aquí a hacer hasta con drones no piloteados, de una forma sistemática o irregular o como quieran preferir la opción. Pero sí, efectivamente se nota que hay una disminución. Yo pronostiqué que la mayor apertura de oportunidades para que ocurriera algo así era durante el verano, que después del verano, en la medida en que nos acercábamos a las elecciones de Claro. término medio, iba a descender la capacidad de política y en todos los sentidos de iniciar una acción en Cuba. Con eso no quiero decir que la descarto, pero sí descienden las posibilidades de realizarla. Sí, están esos dos aspectos que mencionaba. Por una parte Irán, que eso se ha complicado, y por la otra la cercanía ya de la elección de medio término, que ha tenido una influencia en los números de aceptación del presidente Trump, ¿no? El, eh, Volviendo al tema este, hay quienes consideran que estas sanciones lo que hacen es estrangular la economía, sí es cierto, pero que eso afecta al ciudadano de a pie. Vemos las imágenes y que para el régimen es algo simbólico porque ellos van a seguir viviendo extremadamente bien. No sé si acabas de ver una declaración, a mí me parece algo insultante, de Díaz-Canel en Brasil, que dice que Cuba no está al borde del colapso, Sí. y sale además ese señor a esas alturas a hablar que ningún apagón apaga la esperanza del pueblo, los discursos esos de siempre. Eh, ¿Qué respondes a esto? ¿Cómo ves esto en medio de esta situación? Si vamos a ser objetivos, esta administración ha dado un cambio a la dirección de las sanciones, al objetivo que busca con las sanciones. O Ujú. sea, históricamente las sanciones eran contra el Estado cubano en general, todas las instituciones del Estado cubano. De un tiempo acá se han concentrado en Gaesa, o sea, Ujú. en aquellas instituciones que están controladas por una élite, ni siquiera por los militares,
sino por una élite en torno a la familia Castro y, y realmente esa élite ha creado un sistema dentro de un Estado dentro del Estado, que es el que está explotando las instituciones estatales en su favor y toda ganancia que logran algunas instituciones estatales cuando se convierten en dólares, sea el Ministerio de Salud o el de Agricultura o el que sea, esos dólares tienen que depositarlos en el banco financiero controlado por Gaes y cuando van a buscar dinero, como le ocurrió al Ministerio de Salud Pública en medio de la pandemia, no le dan el dinero, Ujú. aunque sea suyo y esté en su cuenta, dice que no hay dinero y no lo puede sacar. Y por eso fue que ese año dieron unos pocos millones de dólares de inversión en salud mientras la gente se moría y se invirtieron más de 40 millones en construir hoteles que permanecían vacíos, porque Ujú. además esos hoteles también son la forma predilecta de la mafia internacional para lavar dinero. Ahora, eh, las sanciones están yendo contra las empresas de AESA. La única vez que yo he visto que se ha desviado un poco de eso es con las últimas sanciones con el Ministerio de la Construcción. Pero el problema es que el Ministerio de la Construcción también tiene vínculos con Gaesa en Ujú. algunas empresas comunes que tienen entre ellos. Todas las demás están vinculadas a Gaesa. Gaesa dispone, como demostró el propio Gerald cuando sacó los documentos de los activos que tenía, activos de lo que podía disponer, Ujú. 18 mil millones de dólares, es una cantidad tremenda de dinero. Con eso pueden arreglar los hospitales, traer toda la comida que quieran, comprar petróleo. El petróleo no está bloqueado, lo que está bloqueado son las donaciones gratuitas de petróleo, empezando por la de Venezuela y siguiendo por las de otros países. Si ellos quieren salir al mercado mundial a comprar petróleo a los Claro. precios actuales, lo pueden hacer, pero no lo quieren hacer. Lo que quieren hacer es manejar eso como un problema de propaganda, culpar del agravamiento de los apagones a Estados Unidos y traer petróleo para sus necesidades de patrullas de policía, el ejército, en fin, las cosas que conocemos. Entonces, Está bien que aclares objetivamente ese hablando, punto, ese no, no es punto, claro. así. Es importante aclarar ese punto. No está prohibido el que compren petróleo. El cerco petrolero es para que le regalen, sigan subsidiando el petróleo, como lo estuvo haciendo Venezuela, Lo ¿no? estuvieron Durante comprando mucho aquí, tiempo. Félix. Aquí Claro. estuvieron Por comprando petróleo, supuesto, se les yo no, permitió hace un comprar momentito petróleo aquí. atrás, hace un Lo que- momento atrás yo estaba haciendo un sí, comentario del tema del embargo y que el embargo tiene excepciones y le puede comprar a los agricultores, puede comprar petróleo, se pueden hacer una serie de exacto, compras con condiciones de que tiene que ser al contado y por adelantado. exacto. Lo que pasa fue que ellos quisieron ya, bueno, es evidente que una MIPYME no tiene barcos tanqueros de petróleo, etcétera, para comprar petróleo en grandes Claro. cantidades. Y entonces ellos estaban ya metiendo a Cupet, que es una empresa que está vinculada a esa, como parte de una MIPYME para que viniera aquí a comprar petróleo en las cantidades que le convenía a Gaesa y que Ujú. le convenía a sus intereses. Pero eso ya sí se le dijo que no, vaya, era demasiado, era Claro, abusar de la concesión. Ahora ellos quieren comprarle petróleo a México y se lo paguen. claro, Ellos quieren comprar petróleo a Rusia, que se lo paguen. claro. Es un entramado mafioso el que tienen. Sí. Juan Antonio, tú eres historiador. Históricamente, vámonos atrás. Los dictadores se caen por cercos económicos. ¿Cuáles son los motivos en la historia que hemos visto a grandes dictadores o grandes bloques que han caído, que en un momento determinado han tenido que ceder o hacer cambios importantes en su modelo de gobierno político y económico? Mira, yo pertenezco, vamos a decir, así, tú sabes que en todas estas cosas siempre hay distintas escuelas de Por pensamiento. Yo supuesto. pertenezco a una tendencia de interpretación de la historia y de los acontecimientos que tiene que ver con la subjetividad. O sea, que le da una gran importancia a los factores subjetivos, a la percepción que la gente tiene de las circunstancias. Hay incluso unos libros maravillosos escritos por un sociólogo en la década de los 60, John Barrington Moore Jr., Ujú. sobre que hizo un estudio de todas las rebeliones y todas las motines y todas las revoluciones que habían ocurrido en el mundo. Entonces él decía que para que una rebelión, una revolución, un motín incluso se produjera, se requería que se dieran tres condiciones. Una, que las personas, fíjate la diferencia entre hablar de una circunstancia objetiva
y una circunstancia según tu percepción. Ujú. Que las personas percibieran que estaban siendo objeto de una injusticia intolerable que ellos no merecían. Segundo, que había la posibilidad de identificar la causa de esa injusticia, sea si es una empresa, digamos, el propietario, si es en un país un dictador o si es una clase empresarial, etcétera. Y la tercera, ya para que se lanzaran a la acción, que creyeran, equivocadamente o no, que había la posibilidad real de cambiar esas circunstancias, aun si ello conllevaba riesgos personales, que a lo mejor no veían el éxito, pero sí creían que el éxito era factible. Lo que yo creo que fundamentalmente ha cambiado en Cuba no es que haya más hambre, que haya más dificultades, es el cambio radical que ha dado la opinión pública y que se vio en la entrevista esa de Canel con la brasileña, la opinión pública cubana, Ujú. en relación a cómo es tu situación. No, mi situación es muy mala, yo no me merezco esto que estoy pasando, etcétera. Ujú. ¿Quién es el culpable de esa circunstancia? ¿El embargo americano? No, Ujú. ustedes. Este sistema, en primerísimo lugar, es el culpable de esa circunstancia. Y lo que falta es el tercer elemento. ¿Es posible cambiar esto? ¿Vale la pena lanzarse a cambiar esto? ¿Tengo alguna posibilidad de éxito si me tiro a la calle a cambiar eso? No, no creo que lo has puesto clarísimo, ¿no? Y hablas además de percepción. Creo que los dos primeros puntos están, indudablemente. El tercero, esa percepción, la que sería cuestionable, ¿no? Realmente que puede pasar. Ahí, Juan Antonio, también se habla mucho de similitudes, paralelismos, con lo que ocurrió en su momento con el bloque soviético, ¿no? La caída del bloque soviético. ¿Y qué similitudes tiene con el caso cubano? Han pasado 35 años y hay toda una serie de diferencias geográficas. ¿Qué puntos en común ves que pueda haber? A mí me gusta más, el otro día Marco Rubio hizo una comparación, no exactamente una comparación, pero él dijo que cuando él pensaba en una transición, a veces le venía a la mente, por ejemplo, el modelo de Polonia. Y Ujú. es una de las cosas que yo he estado Claro, en el pensando y ahora te modelo, explicaré por perdóname, qué. en el modelo de Polonia existía en aquel momento, bueno, el Papa Juan Pablo II, existía un Lech Walesa y el movimiento Ahí Solidaridad. voy. Exacto. Entonces, si tú dices, ok, usted prefiere el modelo polaco, ¿qué fue lo que hizo posible el modelo polaco? Y fueron varias cosas. En primer lugar, el Papa Ujú. estuvo en total contubernio con Estados Unidos y con Reagan, y a través de la Iglesia Católica vacía Ujú. entró cantidades inmensas de recursos que se repartieron dentro de los movimientos de solidaridad, etcétera. Yo estuve presente en una conversación con Valesa en que Valesa dijo, si algo nunca nos faltó a nosotros fue dinero y recursos. Entonces, ese fue un punto, que aquí no existe, vamos a estar claros aquí, no hay tal financiamiento por tuberías ni nada, eso es parte de la propaganda cubana. Afuera sí, hay los grandes y eso, pero eso es puntual. Y si tú comparas los grandes que recibe las organizaciones cubanas en comparación a los grandes de ayuda que repartía USAID en el mundo a otras organizaciones y demás, es minúsculo. O sea que ese no es el factor. Ahora, tú tienes el problema de que tienes en un momento determinado que pasar a un cambio, sea violento o negociado. Jaruzelski se negó al cambio negociado desde 1980, que Ujú. se creó Solidaridad, hasta creo que febrero o marzo de 1989. ¿Qué hizo que cambiara Jaruzelski? Tuvo una epifanía, de pronto se le apareció un arcángel y le dijo que debía ser más noble con la población. No, lo que sucedió fue que Gorbachev oficialmente y públicamente declaró que la doctrina Brezhnev de soberanía limitada de los países de Europa del Este, bajo el control y la posible intervención siempre de la Unión Soviética, Ujú. iba a ser derogada y que de ahí en adelante, incluso dijeron una cosa muy simpática, dice, de ahora en adelante es la doctrina Sinatra, everybody their way, cada uno puede coger el camino que quiera, pero la política de intervención de Moscú quedaba totalmente erradicada. Y cuando Jaruzelski se vio solo,
y vio aquella cantidad de gente que crecía y crecía y crecía y que tenía recursos, digo, aquí lo más saludable es negociar. O sea, no es que tuvo un cambio de actitud por razonamientos lógicos, fue una reacción lógica a una nueva situación que tenía que enfrentar. En el caso de Cuba, también hay una soberanía limitada, pero no por una doctrina de un poder externo a Cuba, como era el caso de la Unión Ujú. Soviética en relación a Europa del Este. Los que niegan la soberanía del pueblo cubano están dentro de Cuba. Se llama la familia Castro, la élite en torno a la familia Castro y su aparato de represión y Gaesa. Ese es el núcleo que niega la soberanía. Y cuando la gente sale pacíficamente, como salía Solidaridad, a protestar, entonces los reprimen, los meten presos, por un tuit le echan 5 años de prisión. Entonces, eso nosotros no podemos, esa es mi opinión. Yo sé que hay Sí, sí, gente claro, que claro. tiene otra opinión, pero eso nosotros, por nosotros mismos, desarmados, o sea, no es esa población desarmada, desnutrida, luchando por la subsistencia cotidiana, no puede enfrentarse a la maquinaria Ujú. militar cubana que no sirve para aguantar 5 minutos de combate a una división de los Estados Unidos, pero sí es capaz de aplastar inmisericordiamente a la población sin que le tiemble la mano. Ujú. Nosotros ahí necesitamos el apoyo de un actor externo y el único que hay que ha venido a expresar esa disposición es Estados Unidos. Hay gente que no preferiría, y preferiría que fuera Estados Unidos, quisiera que fuera Francia o que fuera otro país. Bueno, pero el problema es que nadie nos ha querido ayudar. Los únicos que han asumido esa posición son los Estados Unidos y esta administración específicamente. Ujú. Cualesquiera que sean las críticas y opiniones que tengamos en el resto de las posiciones que tenga esta administración. En este asunto específico, nosotros, el único aliado externo que tenemos que nos puede ayudar a derogar la doctrina Castro de la soberanía limitada del pueblo, se llama Estados Unidos. Entonces, por eso es que es tan importante las preguntas que tú me hacías al principio. Estados Unidos está distraído, podrá hacer Ujú. algo, no podrá hacer algo. Y yo creo que sí puede hacer y que lo de Irán no tiene por qué impedir eso, porque las modalidades de apoyo a las protestas en Cuba que pueda adoptar Estados Unidos pueden ser paralizantes para la maquinaria represiva y no llevan recurso significativo alguno. Hay quienes hablan, yo no le doy mucho valor a esto, pero quiero saber tu opinión. Hay quienes hablan de la isla, que hay un aislamiento, que no tiene fronteras. ¿Eso para ti es determinante? No, Para mí tampoco. indiscutiblemente influye, Claro. indiscutiblemente influye, o sea, no te pueden ayudar por una frontera con un país amigo, Mm. pero es que, bueno, nosotros casi que tenemos frontera con Estados Unidos, Mm. estamos separados por una franja de agua de 90 millas. Claro. Y eso no cambia los factores políticos que determinan hasta dónde un país fronterizo está dispuesto a ayudarte o no. Aunque estuviéramos rodeados del resto de los países europeos, etcétera, no íbamos a recibir, a mi juicio, un cambio sustantivo en su actitud. El espejo venezolano, ¿qué diferencias? Hablábamos antes de, bueno, de otras dictaduras, vamos a algo más reciente, el 3 de enero, el espejo venezolano. Hay quienes dicen que Cuba, y hay que excluir ahí el factor del fanatismo religioso de Irán, ¿no? Pero hay quienes dicen que las estructuras de poder en algunos aspectos se parece mucho más al de Teherán que a lo que tenía Caracas. ¿Tú compartes esa opinión, ese punto de vista? No, el problema, yo en general, a mí no me gusta hacer comparaciones, porque las comparaciones, cuando tú las haces, tiene que comenzar por las diferencias más bien que por las similitudes. En el caso de Caracas, lo que lleva a inhibir a la maquinaria bélica norteamericana a involucrarse de una forma más extensa en Venezuela es de nuevo, la percepción de que, y yo diría que estaban en lo cierto en eso, de que la estructura de poder de la autocracia venezolana no estaba, como en el caso cubano, verticalizada en un mando totalitario único, sino que existía como una especie de archipiélago de islas de poder. Ujú. Estaba
digamos, el ejército formal, con Padrino, están todos estos grupos paramilitares y de la represión, con Cabello, está los grupos paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, que incluso ocupan territorio de Venezuela, el ELN, la FARC. Entonces, si tú te metes en medio de eso, vas a tener finalmente que poner botas en el terreno y dedicar un Ujú, buen tiempo a pacificar a todos esos factores por separado. Y eso, por supuesto, supone bajas norteamericanas. Y este es un país que después de la guerra de Vietnam no creo que tiene mucho estómago para ujú. aguantar una guerra de más de un mes que tenga más de 50 o 100 bajas. Fíjate que estamos en un mes, o creo, no sé cuánto tiempo llevamos ahí metidos en 6 meses cuatro casi, meses, 6 meses. 6 meses en Ujú, Teherán. Ha habido 18 muertos entre accidentes ujú. y gente abatida por disparos y demás. Y hay un desagrado de la opinión pública por esa guerra. Entonces, ellos decidieron por buscar otra fórmula, que por cierto es una fórmula que tiene antecedentes largos en la historia de Estados Unidos. O sea, el primero, por ejemplo, es de Japón. Cuando ellos toman Claro. Japón, en lugar de colgar a Hirohito, lo convierten en la figura central de la transición y se apoyan en él para que el respeto que todos debían al emperador, que se consideraba casi una figura sagrada, sirviera para estabilizar el país y para poderlo administrar sin que hubiera más, digamos, conflictos bélicos y demás al interior del país. Y ahí hay, incluso en Cuba, cuando ellos entran en el 98, sí se pone un gobernador provisional, Leonardo Ujú, Wood, pero el gabinete de Leonardo Wood estaba lleno también de cubanos. claro. Enrique José Barona fue ministro de Ujú, Educación del gabinete interventor de Leonardo Wood. O sea que el propio Carlos J. Finlay no era el jefe del grupo de médicos, pero participaba trabajando con el grupo médico. O sea que este tipo de combinación de autoridades locales ujú. con autoridades interventoras, ellos lo han usado en el pasado en varias circunstancias. Juan Antonio, Aquí es tengo, un experimento. desafortunadamente se me ha ido el tiempo. Voy a hacer algo, voy a Oh, hablar con producción, te voy a invitar para un próximo programa, vamos a dedicarle la hora entera, creo que lo merece para poder profundizar un poco más en todos estos temas. ¿Te parece? usted es el jefe. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias por estar nuevamente en contacto.